Hola, buenas tardes a todo el mundo. Esto es la grabación del vídeo para la explicación de la práctica 1 y 2 y la parte del seminario y la grabación del vídeo de un caso práctico para la asignatura de aprendizaje y enseñanza de la física y química. Mi nombre es Ernest Cornellá y conjuntamente con Isabel María Alonso Gómez realizamos esta práctica. Así pues, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. De acuerdo, como hemos comentado, de la asignatura de aprendizaje y enseñanza de la física y química, sobre todo referente a la parte específica. Así pues, vamos a empezar. Perdón. Aquí. Primero de todo, comentar que nos hemos centrado en el bloque 3, que son los cambios en cuarto de la ESO. Y, bueno, comentar que según la normativa nos basamos en los estándares de aprendizaje, que consiste en, básicamente, analizar el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química, ya sea a través de experiencias de laboratorio, que va a ser el caso, o mediante aplicaciones virtuales interactivas, que esta parte no la vamos a realizar, en la que la manipulación de las distintas variables permite extraer conclusiones. Por lo tanto, lo que comentábamos, nos vamos a basar en una experiencia de laboratorio y para ello se va a diseñar un programa de actividades para poder conseguir estos objetivos, para trabajarlos. ¿Qué objetivos? Pues los siguientes, que van a ser básicamente identificar que las reacciones químicas pueden producirse a diferentes velocidades, no siempre hay una velocidad estándar para las reacciones químicas, sino que puede depender de distintos factores y esto es uno de los objetivos que se pretende conseguir, visualizar estos factores. Segundo objetivo, cómo esta puede verse afectado, es decir, cómo la reacción química puede verse afectada por diferentes variables. La variable que nosotros hemos escogido para la realización de esta práctica es la temperatura. Y finalmente, cómo afecta dicha variable a la velocidad de la reacción en el caso de las pastillas efervescentes. Para realizar nuestra práctica de laboratorio, posteriormente vamos a ver el vídeo de cómo se ha realizado, nos basamos en la disolución de unas pastillas efervescentes en agua y la reacción química que se lleva a término en dicha disolución. En esta diapositiva vemos los diferentes contenidos y estándares de aprendizaje, es decir, qué trabajamos. Primero, basarnos en comentar que nos basamos en dos bloques distintos. Primero, la actividad científica y después el bloque 3, que son los cambios que hemos escogido nosotros particularmente. Pero la actividad científica viene intrínseca en la práctica de laboratorio. Por lo tanto, tenemos unos contenidos claros, que son la investigación científica y los mecanismos de velocidad y energías de las reacciones. Tenemos los diferentes criterios en los cuales nos basamos, los diferentes estándares y finalmente las diferentes actividades que se han realizado para llevar a término estos contenidos, estos criterios y estos estándares de aprendizaje. ¿Qué cuestiones, qué actividades son las que a posteriori, a partir de ahora, vamos a detallar y vamos a explicar cuáles son y de qué tratan? Primero de todo, el programa de actividades se ha basado con unas actividades de inicio, unas actividades de desarrollo y unas actividades finales o de conclusión. Las actividades de inicio, la primera que encontramos es la actividad 1, que consiste básicamente en realizar un repaso del mecanismo de una reacción química, es decir, qué es una reacción química, qué necesitamos para que se lleve a término una reacción química, etc. Definir qué es o qué podría ser mediante debate, la velocidad de una reacción química, cómo se produce, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de aquí, que ya se ha hecho una pequeña introducción a lo que vendrían a ser algo tan importante en esta práctica como es el entendimiento de las reacciones químicas, empezarían las actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo, empezando por la actividad 2, primero de todo, comentar qué es una pastilla efervescente. Es uno de los kits clave porque se basa en esto las prácticas, por lo tanto, entender qué es una pastilla efervescente, por qué va a generar una reacción química, por ejemplo. Por lo tanto, es importante saber de qué está compuesta. Entonces, escribir mediante bibliografía, mediante búsqueda en internet, por ejemplo, si somos capaces de encontrar qué reacción química sucede en este caso, con la pastilla efervescente. La actividad 3, por ejemplo,
sería qué variables crees que pueden afectar a la velocidad de esta reacción y cómo. Nosotros damos a entender un poco de pistas que la temperatura algo va a influir en la velocidad de reacción, pero muchas veces no solamente la temperatura es capaz de acelerar o disminuir la velocidad de la reacción química. Por lo tanto, es interesante también saber qué otras variables pueden existir que modifiquen, que varíen la velocidad en una reacción química. Entonces, empezar, ¿no?, a plantear alguna hipótesis, como por ejemplo, ¿crees que pueden afectar a esta reacción química la variable temperatura? ¿De qué manera? ¿Cómo podría suceder? Vamos a plantear algunas hipótesis y a partir de aquí, en diferentes grupos, empezarían la práctica y empezarían ya a plantear algunas hipótesis de lo que podría suceder. En el caso de la actividad 4, una vez se han planteado las diferentes hipótesis, que podrían ser sí, varía, no, yo creo que no, yo creo que se queda igual, ¿no? Es necesario que diseñemos un experimento para contrastar y que nos permita, verificar o desmentir dichas hipótesis. Por lo tanto, primero se haría como una lluvia de ideas de todas las hipótesis, las podríamos poner de forma expositiva en la pizarra y después, entre todos, pues intentar diseñar un experimento para poder contrastarlas, corroborarlas o desmentirlas, ¿no? Finalmente, la actividad 5, con el material de laboratorio y los reactivos preparados, habría llegado el momento de poner en práctica el diseño experimental de laboratorio. Por lo tanto, entre los grupos será imprescindible que haya estas responsabilidades dentro del grupo. Alguna persona se tendrá que encargar de preparar el dispositivo experimental, es decir, todos los materiales que hacen falta para la realización correcta de esta práctica, llevar a término la ejecución del experimento, medir, anotar todos los resultados. Por ejemplo, la tabla esta que sale en esta diapositiva muestra las diferentes muestras que vamos a utilizar a distintas temperaturas, la muestra A, la muestra B, la muestra C, y abajo nos ponen que están a 5, 25 y 100 grados aproximadamente respectivamente, y los diferentes grupos en vertical de del laboratorio, los diferentes grupos de la clase, los cuales vamos a anotar todos, cada grupo va a anotar también los datos de los otros, porque como más datos tengamos, pues mucho mejor, y después podemos realizar algún tipo de media para tener, ¿no?, pues un dato mucho más preciso por si ha habido algún fallo de medida con el cronómetro, etcétera, etcétera, ¿vale? Llegados a este momento, no queda nada más que ir a ver el experimento, a ver cómo funciona y cómo se desenvuelve dentro del laboratorio. Vale, pues a continuación vamos a ver cómo afecta el factor de la temperatura a la velocidad de las reacciones. Para realizar este experimento lo que tenemos es unas pastillas efervescentes que lo que vamos a realizar es ponerlas en cada uno de estos distintos vasos de precipitados, los cuales la muestra A, B y C están a diferentes temperaturas. Como vemos aquí en la pizarra, la muestra A está a unos 5 grados centígrados, la B a unos 25 grados centígrados y la muestra C está aproximadamente a 100 grados, que es esta de aquí. Para saber las temperaturas, previamente hemos medido con un termómetro cada una de estos vasos de precipitados. Entonces, cogeremos una pastilla efervescente, una para cada vaso, y lo que vamos a realizar, vamos a ver, que es que las vamos a poner y vamos a ver cuánto tiempo deja de burbujear esta pastilla efervescente, que será el tiempo que ha tardado a realizarse completamente la reacción química. Para medirlo vamos a medir el tiempo con un cronómetro. Hay la misma cantidad de agua en cada una de los vasos, y ahora vamos a ver pues cómo obviamente es los mismos tipos de pastillas efervescentes también para controlar las variables, y pues vamos a ver el tiempo que tarda pues cada pastilla a disolverse completamente, ¿vale? Le hemos dado al tiempo. Esta, que es la temperatura, quizá no se ve, lo voy a aproximar, pero creemos que es el vaso de precipitados con la temperatura más elevada. Estamos viendo cómo burbujea mucho más intensamente
que las otras que están a más bajas temperaturas. Vale, vemos como la muestra B prácticamente está acabada, por lo tanto tenemos unos 3,5 minutos aproximadamente de disolución. Y finalmente sería la muestra A la que aún está burbujeando, de tal modo que la reacción química aún no ha finalizado completamente, que es la muestra con una temperatura inferior, alrededor de los 5 grados, de modo que vemos que hay o que existe una clara relación en función de la temperatura y en la velocidad de reacción. Por lo tanto, llevamos ya más de unos 4 minutos y medio aproximadamente y la temperatura, y la pastilla aún no se ha disuelto totalmente. De acuerdo. Una vez finalizado la explicación del vídeo, pues comentar que continuaríamos con las actividades de desarrollo, en este caso la actividad 6, que consistiría básicamente en analizar gráficamente los resultados obtenidos, realizando un gráfico que relacione los valores de velocidad de reacción con la temperatura. Es decir, hemos ido midiendo el tiempo que ha tardado cada pastilla efervescente en cada muestra a desplazarse completamente, es decir, a finalizar totalmente la reacción, de tal modo que estos tiempos lo que haríamos sería ponerlos en esta gráfica, no solo los nuestros, sino, como hemos dicho, también los de nuestros compañeros, para ver cuál es la evolución real de esta práctica, de este experimento, y poder ver si realmente hay una relación entre velocidad de reacción y temperatura, ¿vale? Ok, y finalmente las actividades de conclusión. Finalmente, la actividad 7 consistiría básicamente debatiendo con el grupo o intentar responder el experimento diseñado si permite o no contrastar las hipótesis planteadas. Volver a recordar cuáles habían sido las hipótesis que nosotros habíamos realizado al principio de la práctica y si quedan validadas o refutadas en función de nuestros resultados. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿por qué crees que sucede que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción? Por ejemplo, en este caso, esta práctica, previamente en clases de física y química, a estos alumnos ya se les habría explicado el concepto de teoría cinético-corpuscular, de tal modo que ya saben que los líquidos, gases o sólidos tienen las mismas partículas en su forma atómica, pero el espacio que hay entre estas partículas es distinto en función de su estado de la materia, ¿no? Entonces, que la temperatura influye en estos espacios internos, intermoleculares, podríamos decir, y que también influye en la velocidad de las partículas. Por lo tanto, un poco, aunque no se haya explicado exactamente el tema de las reacciones o sí, ¿vale? Podrían llegar a conclusiones interesantes con la bibliografía o con las unidades didácticas previamente impartidas. Y finalmente, para acabar, las referencias que hemos utilizado un poco y ya está.
comentar, nada, que esta es la explicación de la práctica, que esperamos que os haya gustado, que haya levantado vuestro interés hacia la posible realización de esta práctica y que muchas gracias a todos por vuestra atención.